Lo que quiero decir es que viene algo grave, hermanos. No lo tomemos a la ligera, ni nos hagamos los desentendidos, porque lo que les estoy diciendo va a pasar, y más vale que estemos preparados para este momento. ¿Cuáles son esas dos bestias que ya están estrechándose las manos para trabajar en el tiempo del fin? Hoy vamos a ver cómo es que esas dos bestias trabajan de una manera unida y tienen un propósito. Apocalipsis, el capítulo 13, el verso número 12. En la mañana estudiamos el verso número 11. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis 13, 12. Dice así, hablando de la segunda bestia. ¿Quién es la segunda bestia? Y hablamos que era Estados Unidos de Norteamérica toda la mañana. Y ejercía toda la autoridad, o sea, Estados Unidos ejercía toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El poder, que ya lo vimos, poder que tiene su sede central en Roma, y ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La segunda bestia tiene toda la autoridad ¿de quién? De la primera. La segunda bestia es Estados Unidos de Norteamérica. La primera bestia que vino y conquistó el mundo con su supremacía, con su poder, con su autoridad, esta bestia recibió una herida en la cabeza, ¿se acuerdan? Y luego surgiría el segundo poder, que es Estados Unidos de Norteamérica, y es la que tiene el poder. Pero noten que la primera bestia no ha desaparecido, sino que en presencia de ella está la segunda bestia. Todo el poder que está teniendo Estados Unidos, la otra bestia está observando, porque no ha desaparecido. Ha sido herida en la cabeza, pero su herida mortal está siendo curada, ¿sí? Hasta terminar absolutamente de ser curada en gran totalidad. Ahora, el texto que habíamos leído, hay una frase que hoy lo voy a poner en la pantalla, que dice, ¿qué hacía la segunda bestia? Ejercía toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién ejercía toda la autoridad de la primera bestia? Estados Unidos de Norteamérica ejercía la autoridad que tenía el papado. Ahora, en esta época, la segunda bestia ejerce el poder y la primera bestia está mirándola desde el Vaticano con todo su poder. Ese estado político también que fue superpotencia es la primera bestia, que le dieron una herida mortal en 1798, está observando a la primera superpotencia. Ahora noten, voy a citar a Alexander, un pastor restauracionista del siglo XIX. Él dijo lo siguiente: el protestantismo moderno, hablando de todas las iglesias que surgieron en Estados Unidos, que enseñan un evangelio falso, particularmente en América, se ha vuelto tan corrupto en su afán por unirse con Roma, que ahora caminan en los mismos pasos del papado, promoviendo la intolerancia y buscando poder ¿qué? Político. Oh, qué interesante. Pero Roma, que es la primera bestia, Roma papal, que tiene su sede central en el Vaticano, a través de todas sus doctrinas está haciendo que la gente vuelva, ¿qué cosa? Se vuelva de las doctrinas verdaderas a una doctrina influenciada por Roma, y de esa manera
dentro del protestantismo está habiendo como un cierto ecumenismo que va a llevar al mundo algo. Charles, un pastor bautista de Inglaterra, comentó lo siguiente y dijo lo siguiente: Roma nunca ha cambiado, y aquellos que, como muchos en América, admiran su poder religioso, pronto harán que ésta, siguiendo a la misma que cosa, bestia. ¿Se están dando cuenta ustedes que ya los estudiantes de las profecías venían diciendo que así, que la iglesia que tiene su sede centrada en Roma metería sus tentáculos en la segunda bestia para que la gente se vuelva a la primera bestia y exista, como quien dice, una unión entre ellos, unos lazos de unificación? Probablemente estemos hablando aquí del ecumenismo entre Roma y todas las iglesias que surgieron ¿de dónde? De la segunda bestia, que es Estados Unidos de Norteamérica. Noten lo que dijo un historiador presbiteriano llamado James, hablando de todas las iglesias que surgieron en Estados Unidos, porque Estados Unidos es la sede del protestantismo. Dijo lo siguiente: el protestantismo estadounidense está siendo seducido por la influencia romana al buscar unidad con el papado. Está empezando a hablar como dragón, tal como lo hizo Roma en sus días, de supremacía. Les pregunto, ¿las iglesias evangélicas han adoptado doctrinas católicas? Sí, hay muchas doctrinas católicas. ¿Que nos une a quién? A Roma. ¿Cuáles son las doctrinas que nos unen a Roma? Hay varias, enuméreme algunas. La inmortalidad del alma. Roma cree que cuando una persona muere, no muere en sí mismo, sino que por ahí anda su alma o su espíritu. Se llama espiritismo. La iglesia evangélica ha adoptado esa doctrina, que es antibíblica completamente. Roma dice que todo lo que existe y todo lo que se mueve se puede comer. La Biblia no dice eso. La Biblia dice lo que se puede y lo que no se puede comer. Roma dice que el domingo es el día que Dios ha resucitado y hay que guardar ese día o dedicarlo a Dios como el día del Señor. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que el sábado es el día del Señor. El protestantismo se está uniendo, ¿qué cosa?, a las doctrinas de Roma. Y claro, no hay ninguna diferencia. La gran mayoría, por lo menos yo predicaba la vez pasada, que el 30% de las doctrinas católicas que surgieron en Roma están dentro de las iglesias evangélicas, y eso es hay que preocuparse en eso. Ahora, Fromm Leroy, historiador y teólogo, él dijo lo siguiente, este pastor dijo lo siguiente: la segunda bestia de Apocalipsis 13 es claramente Estados Unidos, y el texto dice que hará una imagen de la primera bestia, ¿qué es la imagen? Obviamente, un sistema religioso apoyado por el Estado, como lo fue ¿quién? El papado. ¿Quién apoyó al papado? ¿Saben que al papado, al principio, el papado fue apoyado por Roma y también fue apoyado por las naciones que tenían poder? De la misma manera, una vez más, la Biblia dice que Estados Unidos de Norteamérica hará una imagen de la bestia. ¿De cuál bestia? De la primera. Y va a ser tal cual lo hizo en el pasado la Iglesia Católica, usando también el poder que tenían los demás. Ahora, no te voy a citar aquí a Jones, pastor e historiador bíblico. Él dijo lo siguiente en el siglo XIX: cuando los Estados Unidos legalicen o unidos legislan en favor de observancias religiosas, están copiando exactamente lo que Roma hizo en la Edad Media. Es la imagen, ¿qué cosa? De la bestia. Yo creo
que no necesitamos ser muy inteligentes de lo que va pasando y está pasando. Ahora, escuchen, yo voy a citar a una escritora del siglo XIX, el cual escribió un libro llamado El conflicto de los siglos. Su nombre es Helena Arnold, y ella dijo lo siguiente: cuando las iglesias principales de Estados Unidos influyan en el Estado para unir sus decretos, entonces la América protestante formará, ¿qué cosa dice? Una imagen del papado. ¿Saben qué es lo que están diciendo todos estos hombres que estoy leyendo de distintas denominaciones? Una cosa en común, tienen un común denominador. Ellos están diciendo que pronto Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país protestante, con todos los que estén a favor de las doctrinas que predica Roma desde el Vaticano, van a hacer una alianza de tal manera que van a unir lazos y van a formar la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? O sea, van a hacer que Estados Unidos se va a transformar y va a tomar el mismo papel que tomó ¿quién? La primera bestia. ¿Se acuerdan ustedes de la reunión del 321 cuando Constantino unió a todo el imperio? Y todos reunidos allí acordaron una cosa. Y todos los que estaban en desacuerdo con eso, ¿qué pasó? Los persiguió el papado utilizando al poder de Roma. Esa misma cosa va a suceder en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quiénes se van a unir? Todas las iglesias que tengan en común doctrinas con Roma. Y van a unirse para decir, nos damos la mano en este sentido. Pero ahora, ¿quiénes son los que están en contra de lo que nosotros acordemos? Y ¿sabes qué? Ahí vamos a estar en contra tú y yo, porque nosotros no vamos a aceptar doctrinas como las que he mencionado y otras más. Entonces, la imagen de la bestia se formará. ¿Quién es la imagen de la bestia? O sea, Estados Unidos de Norteamérica hará leyes y que vayan en contra de todas las personas que no aceptan el poder de ella. Entonces se formará una vez más lo que hizo el papado al principio, pero ahora ¿quién hará esto? Estados Unidos de Norteamérica, apoyado por el protestantismo religioso. Ahora, Phillips dijo algo en el año 1920, o sea, en el comienzos del siglo XX. La bestia con cuernos del cordero es el poder civil de América, pero hablará como dragón, es decir, con voz de persecución, como lo hizo ¿quién? El papado. Miren, un siglo atrás ya habían entendido ellos que eso es lo que iba a acontecer y va a acontecer. Urias Smith, erudito bíblico del siglo XIX, también comentó lo siguiente en sus libros de Daniel y Apocalipsis, la página 575, dijo lo siguiente: la segunda bestia, o sea, Estados Unidos, ejercerá el mismo tipo de poder coercitivo que tuvo el papado durante la Edad Media, aunque en un contexto, ¿qué cosa? Protestante, porque obviamente el que lo hizo al principio fue el poder papado. Pero es increíble que ahora ya no el poder papado quiere hacer eso, sino el poder ¿qué? Protestante. Y el único país protestante y de donde surgieron las más grandes denominaciones del planeta es Estados Unidos de Norteamérica. Preparémonos para una grande persecución hecho por el protestantismo. Por eso no me sorprende que cuando nosotros hacemos todo tipo de tema, hablando específicamente temas netamente bíblicos,
muchos que son evangélicos si nos encontrarían al frente nos matarían, hermano, porque los comentarios que nos hacen no parecen ser cristianos, parecen ser peor que mundanos, y uno puede ver el odio que tienen a cuando uno dice la ley de Dios está vigente, les remuerde eso, hermano, no saben dónde meter. Uno dice, ¿cómo es posible de que odien tanto a la ley de Dios? Y cuando alguien predica de la ley de Dios se vuelve enemigo de esa gente. Para ser amigo de esa gente hay que decir, la ley de Dios está anulada, hoy ya no hay ley, hoy vivimos en la gracia. Siempre hemos vivido en la gracia. No es desde Cristo para adelante, la gracia viene de la antigüedad. Y uno se da cuenta y dice, Señor, ahora todo aquel que predica de la vigencia de la ley es enemigo del protestantismo. Se supone que Roma cambió la ley, se sabe, es inequívoco, se ha llegado a la conclusión bíblica histórica que el que cambió la ley es Roma, y ahora el protestantismo ha aceptado lo que Roma dice y van a estar en contra de todo aquel que predica esto. ¿Estamos de acuerdo? No les sorprenda que el protestantismo, todas las iglesias que odian la ley se van a unir con Norteamérica y van a hacer un nuevo, ¿qué cosa? Una nueva persecución y matanza, una carnicería de humanos. ¿Saben cuál es su odio? Los matamos porque estos son y predican la vigencia de la ley. Por eso va a ser la muerte. Por eso fue la persecución en el pasado. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, iglesia, y se fue a hacerle guerra a los que guardan los mandamientos de Dios. No dice que le hizo guerra a los que dijeron no hay ley de Dios. Por lo tanto, yo quiero decirles una cosa muy interesante. Saquen pecho, tengan orgullo sano. Cuando cada vez que ustedes predican la ley del Señor, el que va a rabiar allí es el enemigo. ¿Sí? Y les mando un saludo justamente a los que en este momento nos están escribiendo comentarios como la ley está burlada. El odio, hermano, es terrible. ¿Y a quién le importa eso? Si a Jesús lo criticaron, peor será a mí. Miren lo que dijo N.J. Anders, historiador y pastor, si no recuerdo, del siglo XIX y XVIII. Esta segunda bestia, hablando de Estados Unidos, no suplanta a Roma, más bien se convierte en su brazo ejecutor de la nueva era. Cuando dice no suplanta a Roma, se está refiriendo al poder papado, a Roma, que tiene su sede central allá. ¿En dónde? En el Vaticano. Lo que quiero decir es que viene algo grave, hermanos. No lo tomemos a la ligera, ni nos hagamos los desentendidos, porque lo que les estoy diciendo va a pasar, y más vale que estemos preparados para este momento. Y no estamos lejos, porque no solo va a ser una imagen de la bestia, sino que la segunda bestia va a ser algo que va a ser peor. Miren lo que dice esa foto que voy a poner allí. ¿Qué es lo que más va a hacer? Según Apocalipsis 13:12. Hace que los moradores de la tierra adoren ¿a quién? A la primera vez. ¿Quién es la segunda bestia? Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Va a hacer que la gente termine adorando a la primera. ¿Y cómo se adora a la primera bestia? Aceptando sus doctrinas, aceptando sus enseñanzas, aceptando su catecismo, aceptando su creencia. O sea, Estados Unidos va a tomar un papel muy importante en la religión, donde va a obligar a la gente con leyes que solamente le benefician a la primera bestia. Por eso yo les estaba diciendo, la primera bestia se unirá con la segunda bestia. En este caso, ambas trabajarán de la mano, una colocando las leyes y la otra con su poder político, militar, haciendo cumplir las leyes. Y esto no es algo nuevo. Voy a citar aquí a Timón, biólogo y conferencista bíblico. Dijo lo siguiente: el poder de la segunda bestia induce a una adoración falsa
al restaurar, por ejemplo, aquí dice, al restaurar el domingo religioso que el Papa perdió con la Reforma. ¿Saben que este personaje me llama la atención? Porque él dice que una de las maneras de adorar a la primera bestia es restaurando el domingo. Hermanos, es que este conflicto se centra al parecer en adoración, porque hoy en día hay 2 días que el cristianismo utiliza para adorar a Dios. Todos los días se adoran a Dios, ¿verdad? Pero hay 2 días que están en disputas. ¿Cuál es el día que Dios santificó? Unos dicen el sábado, otros dicen el domingo. La gran mayoría dice el domingo, la minoría dice el sábado. Pero el que tiene base bíblica es el que dice el sábado, porque el domingo ni aparece siquiera en la Biblia como día santo y bendito. Así que Estados Unidos de Norteamérica va a colocar, según este autor, y creo que va a ser así, el domingo como un día superior, y todo aquel que acepte ese domingo como el día del Señor tiene que automáticamente pisotear el sábado. O sea, prácticamente aquí estamos hablando de 2 cosas importantes: adoración a Dios o adoración al dragón. Esto va a ser un punto quiebre en el tiempo del fin. Así que yo les voy a decir algo impresionante. Esto yo lo veo reflejado en cada evidencia y tema que hacemos a favor del sábado. Una vez más digo, ¿cómo es que la gente odia tanto a los que guardan el sábado y ama tanto y abraza tanto a los que han aceptado la ley que fue impuesta por Roma desde la antigüedad? Es impresionante. Miren cómo dijo la escritora del siglo XIX, Helen Arnold de White. Escribió en un libro llamado Eventos de los Últimos Días, dijo lo siguiente: cuando el protestantismo extienda la mano para tomar la mano del poder romano, entonces sabremos, ¿qué dije? Que el tiempo ha llegado. Hay varios autores, tanto de distintas denominaciones, que llegaron a la misma conclusión de que el protestantismo extenderá la mano al poder romano. Y cuando veamos nosotros que Estados Unidos de Norteamérica y el protestantismo religioso que odia la ley de Dios se unan, ha llegado el momento de qué? Ha llegado el momento clímax de una de las más grandes persecuciones a todo aquel que quiera predicar de la vigencia de la ley de Dios. Ahora, yo quiero ahora citar hechos históricos ahí mismo. Dice aquí, desde 1980, presidentes de Estados Unidos como Reagan, Bush, Clinton, Obama, Trump, Biden, que dice, han fortalecido relaciones con el papado. Ronald Reagan y Juan Pablo II colaboraron abiertamente para acabar con el comunismo, la cual revivió la influencia mundial del Vaticano. Ese Vaticano está sanando la herida mortal en su totalidad. Ahora noten el siguiente punto, la siguiente imagen. Esto lo dice, cuya herida mortal ¿qué? Fue sanada. Interpretación profética: la herida fue cuando el papado perdió su poder político en 1798. La sanación es la restauración de su influencia mundial, especialmente con el apoyo de ¿quién? Hermano, Estados Unidos le va a dar poder, aliento de vida, dice la Biblia, a la primera bestia. Adam Clark, comentarista metodista del siglo XIX, para que vean que estamos usando autores de distintas denominaciones, dijo así: la herida representa una pérdida del poder temporal, pero esa influencia será restaurada. ¿Y cuándo va a ser restaurada? En esta época. ¿Quién lo va a restaurar? En la ayuda de Estados Unidos de Norteamérica. Henry, pastor y erudito protestante, comentó lo siguiente: Roma parecía herida de muerte, pero su recuperación será tan asombrosa como su antigua ¿qué?
caída. Prepárense, porque el poder que tienen ustedes centrado en Roma va a despertar y lo va a hacer peor que lo que estaba en la Edad Media. Uriah Smith en el siglo XIX dijo lo siguiente: cuando Estados Unidos imponga leyes religiosas impulsadas por Roma, estará llevando al mundo a rendir obediencia a la autoridad del papado. Y esto es adoración en el sentido que profético. O sea, prácticamente Estados Unidos va a dar leyes, pero que leyes impulsadas por Roma, y las va a colocar sobre la gente. Esto está dicho obviamente en Apocalipsis capítulo 13. Cuando vemos la primera y la segunda bestia, no estamos inventando esto de alguna visión de alguien, sino reflejándose específicamente en la Biblia. Ahora, Edwin, historiador protestante, dijo así en uno de sus comentarios: la cooperación ecuménica entre protestante y Roma, liderada desde América, demuestra cómo la segunda bestia prepara al mundo para rendir homenaje al papado, cumpliendo literalmente, ¿qué cosa? Apocalipsis 13. Déjenme decirles que presidentes, iglesias están tanto hoy de la mano con el papado que esto ya me huele muy cercano al tiempo de la consumación que va a llegar. Ahora, escuchen conmigo esta página. El restablecimiento de relaciones diplomáticas ocurrió en el año 1984. O sea, antes de que muchos de nosotros nazcamos. Dice lo siguiente: en 1984 el presidente Ronald restableció formalmente relaciones diplomáticas con el Vaticano. Fue la primera vez en la historia moderna que Estados Unidos aceptó oficialmente el papado como autoridad moral internacional. Esto nunca había ocurrido, porque Estados Unidos venía huyendo del papado. Y dijo, cuando él fomentó su primera constitución, dijo: esta sí será tierra de libertad, libertad civil, libertad religiosa. Aquí no seremos como allá en Europa, que nos trató el papado. Y eran enemigos del papado. Pero pronto de ser enemigos del papado, la primera y la segunda bestia han sido siempre enemigos. Y ahora se andan abrazando y haciendo lazos ya desde 1984. Fue la primera vez, que no ocurrió nunca desde la fundación de Estados Unidos. Empezaron, y de ahí para adelante, ¿creen ustedes cómo ha ido avanzando la cosa? Vamos a ver cómo ha ido avanzando las cosas. Vamos a ver la cita de Time del año 1992. Miren, ¿de cuántos años? Del 84. Él dijo lo siguiente: nunca antes un presidente estadounidense había cooperado tan abiertamente con el papado. ¿Para qué? Para moldear la política global. Y aquí, tanto ese presidente con Juan Pablo II, voy a ir a la imagen, Juan Pablo II y ese actual presidente se aliaron contra el ecumenismo. El Vaticano y la Casa Blanca trabajaron juntos como nunca antes, fusionando poder espiritual y militar contra el enemigo común. Obviamente, esto fue escrito en el 24 de febrero de 1992, cosa que después de esta alianza para ir en contra del ecumenismo, debemos considerar que el Vaticano ha trabajado más de cerca con Estados Unidos y Norteamérica. Miren lo que dijo un pastor e investigador cristiano. Dijo lo siguiente, hablando de las iglesias que salieron de Estados Unidos, el cual adoptaron la doctrina católica. El protestantismo apóstata norteamericano está liderando el camino de vuelta a Roma. Y eso es el cumplimiento literal de Apocalipsis 13:12. Llevará al mundo a honrar a la bestia, ¿sí? Cuya herida está siendo ¿qué? Sanada. Pronto se va a sanar esa herida. Y bienvenidos a la misma historia del pasado. Hermanos, aunque les parece increíble, ustedes pueden decir que lo que estoy diciendo no es cierto, pero hay grandes
hombres cristianos, pastores, líderes religiosos que están volviendo a Roma actualmente ya. Les presento, por ejemplo, a Billy Graham, evangelista y bautista de la iglesia bautista. ¿Qué dijo él? Miren lo que dijo, léanlo. Él dijo lo siguiente. Voy a poner primero, antes de eso, líderes religiosos aceptando ¿qué cosa? El ecumenismo. Y aquí en esta sección yo quiero mostrarles a ustedes evidencias de cómo pastores, líderes cristianos influentes han aceptado abiertamente ser parte de este sistema que les estoy mostrando, del ecumenismo que va a llevar a la imagen de la bestia, a hacer de Estados Unidos un país que tome decisiones drásticas para extirpar de la tierra a todo aquel que se opone y a todo aquel que dice que la ley de Dios se debe respetar ahora. Primero, Billy Graham, evangelista bautista, dijo así: miren, estoy profundamente agradecido por mis amistades con los líderes católicos. En muchos aspectos los católicos y los evangélicos están más unidos que nunca. Yo tengo el más profundo respeto por el Papa Juan Pablo II. Yo también tengo respeto por todo ser humano, pero el respeto que él se estaba refiriendo no era un respeto como persona, sino un respeto como supremo, como autoridad al papado, como sumisión y como ecumenismo a trabajar juntos. Solamente una persona que cree como el papado puede trabajar con el papado. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Así dice la Biblia. La respuesta es no. Pues para andar de acuerdo para andar juntos tienen que estar ¿qué? De acuerdo. Obviamente. Y Billy Graham es un evangelista, no es un evangelista mundial, tuvo una influencia mundial. Ahora miren, Tony Palmer, obispo anglicano, amigo del papado Francisco, el Papa Francisco dijo lo siguiente. Escuchen a esta frase, es importante. La reforma ha terminado, dijo esto. Lutero nunca quiso dividir la iglesia, eso es cierto. Hoy somos una iglesia, ¿qué cosa? En Cristo. ¿Saben qué? Este obispo anglicano dijo: la reforma ha terminado. ¿Quién es la reforma? Todos aquellos que salían reformando las doctrinas de la Biblia diciendo no queremos ser parte del papado ni de sus doctrinas. Él dijo: la reforma se acabó. Ahora no hay fronteras con el papado. Ahora somos uno, somos una iglesia. Martín Lutero no quiso dividirla, sí, es cierto. Lo votaron porque él no se retractó. Pero esto no significa que la reforma haya terminado. La reforma sigue, hermano. Y la reforma seguirá mientras Roma exista y mientras tengamos vida en los pulmones. Nunca nos uniremos a Roma. Y el resultado de los que tomemos esta decisión ya sabemos. Ya sabemos cuál va a ser. Miren lo que dijo Ricky Warren, pastor bautista también. Él dijo lo siguiente: soy amigo del Papa Francisco. Apoyo completamente sus esfuerzos de unidad entre cristianos. Esto lo dijo en una entrevista en un canal católico en el 2014. Claro, porque él participó en el encuentro mundial de las familias organizadas por el Vaticano. Allá fue al Vaticano. ¿Qué hacen yendo los protestantes? ¿Qué hacen yendo las iglesias no católicas a bailar y a comer y a celebrar y a brindar con el papado en el Vaticano? Es una locura. El Vaticano surgió, el poder papado surgió por obra de Satanás. Lo dice el libro de 2 de Tesalonicenses 2, cuya aparición es por obra de Satanás. Con Satanás, con su instrumento de Satanás. No hay que sentarnos a negociar, no hay que sentarnos a comer, no hay que sentarnos a firmar papeles de ecumenismo, no. Pero aquí hay gente que después de tomarse un café con el papado viene a decir: soy amigo del Papa. Yo no soy amigo del enemigo de Dios. En ese sentido, no podemos ser amigos del instrumento de Satanás para llevar al mundo a la peor desgracia doctrinal. Por
causa del papado, miles de personas murieron. Y ahora la iglesia está, todos somos hermanos, todos somos amigos. Yo a los católicos le digo hermanos, sí, porque son hermanos de verdad. Que para mí son hermanos. Al que no le digo hermano es a la sede central que trabaja allá en el Vaticano, porque no estoy diciendo que el catolicismo es el hombre de pecado. Estoy diciendo que la sede central que trabaja de Roma, él es el enemigo. Con él no me siento a negociar, ni le llamaré hermano, porque él es el instrumento de Satanás en la tierra. Y eso hay que decirlo clarísimo para que la gente entienda. Así le llamaron a través de toda la historia, desde que ocupó su soberanía en Roma. Por eso murieron, por eso lo quemaron a José, hermano. Por eso lo persiguieron a Lutero, por eso persiguieron a tantas personas, por decir lo que estoy diciendo. ¿Y cómo podemos silenciar esto? El grito silenciado de los justos. Tenemos un tema donde hablamos de todo lo que hizo la iglesia a través de toda la historia, silenciando a cada persona que denunció tremendas cosas. Ahora, miren, el cardenal Kurt, presidente del Consejo Pontificio por la Unidad de los Cristianos, miren lo que dijo él. Hoy el ecumenismo avanza más con los evangélicos que con los ortodoxos. Esto lo dijo en la Radio Vaticana en el 2012. Esto demuestra cómo el Vaticano percibe el entusiasmo de los protestantes. ¿Con quién dice que se está uniendo más fácil Roma? Con los evangélicos, porque claro, la iglesia evangélica tiene las mismas doctrinas y se están uniendo y están yendo. ¿Quién no quiere ir a Roma? ¿Alguien de aquí quiere ir al Vaticano o a comer una tacita, un matecito allá? ¿Una cecina asada? Claro, después de un cafecito uno viene con una idea distinta. Hjort, líder mundial de la Alianza Evangélica Mundial. Este personaje me sorprende porque él, siendo una influencia grande en el cristianismo, él dijo lo siguiente. Miren que estoy mostrando personajes que tienen muy alto nivel en el mundo evangélico. Dijo lo siguiente: estamos comprometidos a trabajar juntos con el Vaticano por el bien que, como esto lo dijo en el 2013, han ido avanzando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Por eso es que no me va a sorprender que cuando el protestantismo se una en una con las mismas doctrinas de Roma, pues usarán a los Estados Unidos para que ordene el sacrificio y la persecución de todos los que no nos unimos a ello. Terrible lo que está pasando. Y la historia repite. Bueno, Billy Graham falleció no hace mucho, pero su hijo, ¿saben lo que dijo? Y lo que dice. Franklin Graham, hijo de Billy Graham, dijo lo siguiente: agradezco los esfuerzos del Papa por unir a los cristianos. En estos templos debemos estar más unidos que nunca. Y cuando dijo más unidos que nunca, no significa, como yo les digo, hermanos, estemos más unidos que nunca. No, se está refiriendo a una unidad con el Vaticano. ¿Estamos claros? Con el Vaticano. A eso se está refiriendo. Ahora, quiero que ustedes, esto lo dijo en el 2017. Ahora, pongan atención en otra frase que voy a citar allí. La segunda bestia será un poder perseguidor. ¿Ah? ¿La segunda bestia qué? ¿Quién es la segunda bestia? No tengan miedo. Es Estados Unidos de Norteamérica. Será un poder perseguidor de la misma manera que persiguió el papado en la antigüedad. Esto no es un secreto. La gente puede renegar, decir, no, esto no ocurrió. Nadie puede tapar la historia. La iglesia persiguió en el pasado. La iglesia que tiene su sede en Roma mató mucha gente. Dios la mandó a predicar, ella asesinó. Y cuando decimos esto, la gente se molesta. Pues que no es una conspiración, es algo que está plasmado en la historia. Ahora, la segunda bestia será un poder perseguidor. ¿Saben? Me gustaría leer con ustedes Apocalipsis 13, el verso 15
Porque eso lo dice allí. Miren lo que dice. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. ¿A quién? A la primera. La segunda bestia, que es Estados Unidos de Norteamérica, va a hablar, va a dar edictos, va a dar decretos que va a hacer, ¿qué cosa? Que la imagen hablase y hiciese matar. Yo les dije que la iglesia que tiene su sede central en Roma mató en el pasado mucha gente, ¿verdad? El protestantismo va a terminar haciendo lo mismo. En la antigüedad, católicos matando a católicos rebeldes. Perdón, en el pasado, católicos matando a católicos, ¿qué? La historia siempre ha sido lo mismo. Caín, que era hermano, matando a su hermano. Judíos que aceptaron al Mesías siendo muertos por judíos que aborrecieron al Mesías. Luego viene la historia de la persecución. Romanos matando a romanos que aceptaban al Mesías. Luego viene el papado. El papado matando a católicos que no querían sujetarse a sus declaraciones. Y hoy el protestantismo matará al protestantismo que no acepte volver a las doctrinas ¿de qué? De Roma. A los que predican que la ley está anulada no les va a matar, tranquilos, ustedes están a salvo, porque estas persecuciones no va a ser para ustedes que abran que toda la ley se acabó. Ustedes tranquilos, ustedes van a ser parte de los que van a perseguir. Los que van a ser perseguidos son aquellos que decimos y denunciamos que las doctrinas de Roma deben estar en Roma y las doctrinas bíblicas son las que se deben predicar. Miren lo que dijo John Wesley, comentador metodista, habló así: la segunda bestia, obviamente Estados Unidos, no solo promueve una imagen de la primera, sino que usa el poder civil para obligar a su adoración. Este es el espíritu del papado replicado. Se va a replicar el mismo espíritu del papado. ¿Lo va a replicar quién? Estados Unidos de Norteamérica. Matthew Henry, erudito puritano y comentarista, dijo así: así como el papado usó la espada civil para castigar la herejía, esta segunda bestia, Estados Unidos, actuará de manera similar, por no decir igual. Adam Clark, erudito metodista, miren, estoy usando distintas denominaciones, dijo lo siguiente: esto se refiere a coerción económica. Se castigará a quienes no acepten las prácticas y creencias del sistema dominante. El sistema dominante, Estados Unidos de Norteamérica, que su afán es hacer que todos adoren a la primera bestia. Todo lo que Roma colocó se debe hacer, y aquel que no lo hace, persecución y muerte. Quita de posesiones. No van a poder ni comprar ni vender. No van a poder ir al colegio, ni estudiar, ni al banco, ni a la farmacia, ni a nada, ni a viajar, ni a nada. Se acabaron todos esos. Esta de la marca de la bestia no va a ser un hombre del futuro, no. Esto lo va a hacer Estados Unidos de Norteamérica con las iglesias protestantes. Ahora, el comentarista Urias Smith, historiador bíblico del siglo XIX, dijo así: la libertad económica será transgredida como forma de presión religiosa. Esto tiene paralelos históricos con el edicto papal, con los edictos papales del pasado. Saben que cuando el papa da un edicto y no lo hacían, había que quitarle su terreno, oprimirlos, expulsarlos de sus casas, y mucha gente se fue al exilio porque el papado dio leyes severas. Esto será de la misma manera. Van a presionarte en el sistema económico. Tienes tu fábrica, tu empresa, tu mini empresa, tu tienda, tu comercio, tu vehículo, tu casa. No quieres unirte al sistema
de la adoración al papado, a sus doctrinas, pues simple, todo lo tuyo pasa a nosotros. Y muchas personas, como la mujer de Lot, no queremos despojarnos de nuestras posiciones. Si hoy no nos queremos despojar para sembrar en la obra del Señor, imagínate, ahí te vas a despojar de verdad. Ahora, yo quiero ir terminando, el tiempo me ha ganado, con una cita de la escritora Elena Harnold, que escribió Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 451, en la misma línea de pensamiento de los otros protestantes estudiosos de la Biblia. Dice así: cuando Estados Unidos repudie los principios de su constitución y haga provisión para la propagación de la falsedad y el engaño papal, el papado cobrará su poder. ¿Saben lo que va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos va a repudiar, ¿qué cosa? Su constitución. En la mañana vimos cuál era la constitución de Estados Unidos, cómo se fundó: libertad civil, libertad religiosa, la paz. A nadie le impedimos que crea lo que quiere creer, no los oprimimos, todos felices, paz y seguridad. Ahora va a violar su constitución. Según la escritora Harnold, dice: cuando Estados Unidos viole el principio de su constitución, o sea, no hay libertad para nadie, hay opresión de parte de ello, va a actuar en contra de su propio establecimiento que hizo al principio de su constitución. Entonces, ¿quién se levantará y su herida mortal será sanada? Completamente el papado. El nuevo orden mundial se dará en unión del papado con Estados Unidos, pero el medio que va a estar en juego apoyando todo eso no va a ser el paganismo, sino las iglesias que desprecian la ley de Dios. Terrible lo que va a acontecer. Que Dios, hermanos, tenga misericordia de la minoría de gente, porque la minoría de gente cristiana es la que dice que la ley de Dios aún no se ha anulado, que la ley de Dios va a seguir y todo lo demás. El resto, hermano, cuando hablas de la ley de Dios, es como que le dieras un jalón de orejas, le dirías un insulto. Van a odiar porque es un odio tremendo. Se transforman, se hacen rojos, colorados, azules, de todo, hermano. Pero es que claro, ¿quién es el que odia la ley de Dios? Satanás. No les sorprenda. Por eso es que la iglesia siempre ha sido minoría. Vayan a una iglesia donde dice: aquí la ley de Dios ya se anuló. Esas iglesias están llenas, hermano. No hay donde sentarse. Cultos por horas y por turno. El que no entraste ya te perdiste todo. Anda a una iglesia donde dicen: la ley de Dios está vigente y hay que obedecerlo a Dios. Vacías. ¿Sí o no? Para llenar la iglesia hay que decirle a la gente cosas bonitas. ¿Sí? Para llenar la iglesia hay que decir: no hay que tocar estos temas porque estos temas los espanta a la gente, los corre. Pues hablemos de qué, motivación, hablemos de amor. Y no está mal de eso, no está mal. Pero no podemos convertir la iglesia en un circo ni en una distracción. Sobre todo sabiendo que estamos así pendiendo de un hilo para todo el acontecimiento que tenemos. Dios nos ayude, hermano, y tenga misericordia de cada uno de nosotros, y que su palabra sea resaltada por encima de lo que la gente comente. En el nombre del Señor, amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga.